Bueno, vamos a empezar, si os parece, la Comisión de Pleno de Derechos Sociales, Accesibilidad, Vivienda, Participación Ciudadana, Transparencia, Buen Gobierno, Cultura, Deporte, Turismo, Educación, Juventud y Fomento del Empleo. Primero tenemos como tres mociones, ¿no? Tres puntos propuestas de temas de trámite. Empezamos por el acta primero. ¿Acta? ¿Algo del acta? ¿La damos por aprobada? La aprobamos. Tenemos el punto número 2, que es propuesta que presenta la Consejera Delegada de Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior, Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen Gobierno, relativa a la adhesión a la Organización Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal. Sí, esto es una moción de trámite de incorporarnos a una red que existe, que trabaja con los países de América Latina para fomentar no solo la cooperación descentralizada, es decir, la que ya hacemos con ONG, sino también la cooperación directa con los municipios también, para que los técnicos municipales, sobre todo, puedan también de alguna manera hacer cooperación directa y los técnicos de los municipios de Latinoamérica puedan venir también para formarse en determinados temas, sobre todo relacionados con las nuevas tecnologías que les importaban especialmente. Tiene una cuota muy pequeñita y es una adhesión a la misma. ¿Alguna cuestión al expediente? ¿Podemos aprobarlo? Vamos a pasar a votar. Queda aprobada por unanimidad de los presentes. El concejal Jorge Miguel Quero está participando también desde casa. Pasamos al siguiente expediente, el punto número 3, que es propuesta que presenta la consejera delegada del Teatro Cervantes de Málaga e Iniciativa Audiovisuales S.A. relativa a la aprobación de la unificación de tarifas y descuentos para la venta de entradas al público de los distintos espacios en el Teatro Cervantes, Echegaray y Cine Albéniz. Señora Losada, ¿algún comentario? ¿Alguna pregunta, alguna cuestión al expediente? Nada, podemos votar. Adelante. Me imagino, porque claro, yo no lo veo, pero son 6 votos a favor del equipo de gobierno y 7 abstenciones. Se suma la de Jorge también, ¿no?, el sentido del voto. Repetimos la votación, ¿vale? Venga, repetimos la votación. Primera votación igual. Salen 14. Sale 7-6, ¿sí? Claro. Y así, ya sale. Claro. Perdón. Bueno, perdón, el resultado de la votación, 7 votos a favor y 6 abstenciones. No, es verdad. 7 y 7, luego hay que repetir la votación. No, porque o dirime. Sí. Bueno, efectivamente, no dirime, efectivamente, sí. Son 7 votos a favor y 7 abstenciones, efectivamente. Seguimos. Punto número 4. Propuesta que presenta la consejera delegada del Teatro Cervantes de Málaga, Iniciativa Audiovisual S.A. relativa a la aprobación del precio de las cesiones de uso del Cine Albéniz. ¿Alguna cuestión al expediente? ¿Alguna aclaración? ¿Podemos votarlo? Adelante. Paramos la votación. Venga, señora Ramos, vamos. Disculpadme porque solo tengo una propuesta, que era que con los consejos de administración siempre lo hemos llevado a cabo, y era que con las bonificaciones se incluyese a las familias numerosas. Entonces, si era posibilidad de incluir a las familias numerosas en las bonificaciones, la proporción que está estipulado, dependiendo también de la clase de familia numerosa. Gracias. Pues votamos.
el sentido del voto son 8 votos a favor y 7 abstenciones. Pasamos ya al resto de mociones. Había una petición de palabra, como siempre adelantamos las peticiones de palabra, hay una pedida de antemano, que no sé si la adelantamos o la dejamos en su orden. La adelantamos, que sería el punto 7. Vale, pues entonces pasamos al punto 7, que es moción que presenta el Grupo Municipal de Unidas Podemos Málaga, relativa a la implementación de un plan anticrisis municipal en la ciudad de Málaga. Y aquí teníamos la propuesta para poder intervenir por parte del público de doña Susana María Torres Serralvo, en representación de Comisiones Obreras. Pues, doña Susana, ya que sabe cómo funciona el micro, si quiere elevárselo un poco más para estar más cómodo, se lo puede elevar, bueno, y ya está. Y le puse a hablar y muchísimas gracias por su participación de antemano. De nada. Bueno, hoy estoy aquí en nombre de Comisiones Obreras para advertir a este Pleno de que Málaga se encuentra en un proceso de empobrecimiento y no lo decimos como una forma de catastrofismo subjetivo. He traído una serie de datos que son en los que apoyamos esta afirmación. Datos, por ejemplo, del Instituto Andaluz de Estadística, del IECA, que dice que el sueldo medio de los malagueños es de 17.000 euros, si hablamos de sueldo bruto. Si lo miramos por edades, no me voy a detener en los menores de 30 años, que cobran un mísero 9.300 euros. Vamos a hablar, por ejemplo, de los de 30 y 39 años, que son las personas que están en esa edad en la que uno está pensando en comprarse una casa, formar una familia, son los grandes consumidores y están cobrando en Málaga, según este IECA, unos ingresos de 15.900 euros brutos. Con suerte y poquitas retenciones se están llevando a casa 1.100 euros. Esta situación va a ir a peor, porque desde Comisiones Obreras, como desde todos los sindicatos, no conseguimos firmar ningún convenio en donde se revaloricen los sueldos de acuerdo con el IPC. Y los poquitos que lo firman no lo están cumpliendo. Solamente hay una empresa en Málaga que ha firmado una subida del 8% y que lo está cumpliendo. Ninguna más. O no lo cumple o no lo firma. Si a esto le añadimos que, como ustedes bien sabrán, el precio de la electricidad en el último año ha subido en Málaga un 34%. Coger el coche particular es un 26,5% más caro, un 14% de incremento en la cesta de la compra. Les puedo dar muchísimas cifras que demuestran que hay muchas personas que se encuentran en una situación inédita. No estamos hablando de la gente que estaba necesitando ayudas antes, estamos hablando de nuevos colectivos que se quedan fuera de las ayudas porque los baremos que están estipulados no contemplan las cifras que les acabo de dar. Gente que nunca se había visto en esta situación y que ahora difícilmente pueden llenar la nevera durante todo el mes. Todas las administraciones se tienen que implicar en ayudar a estos colectivos, a estas personas, a vecinos malagueños que necesitan que el Ayuntamiento de Málaga refuerce el transporte público y complemente la ayuda del Ministerio de Transporte para llegar por lo menos a un precio del 50% del billete. Que el Ayuntamiento, por ejemplo, aumente las becas de comedor. Hace poco se presentaron, la última convocatoria, cerca de 390 escolares, en palabras del concejal Luis Verde en la presentación, se van a beneficiar de ellos. Está muy bien, pero ¿saben ustedes que solo en Los Asperones viven 400 niños en situación de exclusión social? Y estos ya los conocíamos. Según la consultora ICE Group, no sé si la conocen, hace estudios basados en Big Data buenísimos, la población infantil en riesgo de pobreza en Málaga es del 37%, 11 puntos más que la media nacional. Y esto significa que si en Málaga tenemos unos 84.500 menores de 14 años, hay más de 31.000 niños que están rozando el abismo del hambre. Por todo eso, les pedimos que refuercen a los y las trabajadoras sociales. Estamos muy lejos del ratio mínimo aconsejable, que es de 1 por cada 1.700. Sí, para ir terminando, si es tan amable, gracias. Terminamos, simplemente 1 por cada 10.000. No les quiero bombardear con cifras, simplemente decirles que no es una cuestión de colores ni de ideas, es una emergencia medible y por eso desde Comisiones Obreras le pedimos que voten a favor de la moción de este grupo. Señora Macías, adelante. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a Susana Torres, de Comisiones Obreras, por participar en el apoyo a esta iniciativa. Una iniciativa que traemos a esta comisión con un espíritu, desde luego, constructivo y de sumar y de arrimar el hombro desde todas las administraciones ante la crisis que estamos padeciendo. En los últimos 2 años hemos atravesado una situación de pandemia global que ha generado una crisis económica, social,
sin precedentes en el mundo. Pero ahora le tenemos que sumar desde el mes de febrero a la nueva crisis generada por la invasión de Rusia a Ucrania, por la guerra de Ucrania, que está llevando a el alza los precios de los servicios y de las necesidades básicas, de la cesta de la compra, como solemos decir, de los carburantes, de la electricidad y, en general, de bienes que son necesarios para el día a día. Para hacer frente a la crisis del COVID-19, desde el Gobierno de España se implementó lo que se llamó el escudo social, una serie de medidas para poder sujetar a las familias, a los trabajadores y las trabajadoras y a las empresas. Y también se aprobaron medidas desde este ayuntamiento para hacer frente a esta crisis y para poder ayudar a las familias. Pero estamos en una nueva situación con la guerra de Ucrania, donde necesitamos que todos arrimemos el hombro y que se apliquen políticas que vayan encaminadas en ese sentido. Por lo tanto, desde el Gobierno central se ha aprobado un plan anticrisis que se suma a la prórroga del escudo social, con una serie de medidas que van a llegar a muchísima población, como el aumento de las pensiones, el aumento de las becas, la bonificación del transporte público municipal y también el que corresponda a nivel estatal, el cheque de 200 € a las familias vulnerables, en definitiva una serie de medidas que se van encaminadas, como decía, a no dejar caer a las familias, a las pequeñas y medianas empresas y a nuestro tejido productivo. Y lo que pretendemos con esta moción es que ese compromiso se extienda a todas las instituciones, no solo al Gobierno central, sino también al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía. Por lo que por eso venimos a proponer un paquete de medidas económicas que se sumen a este plan anticrisis del Gobierno para paliar las consecuencias de esta crisis, proteger a las familias ofreciéndoles un sostén económico transitorio que les permita atravesar esta coyuntura. De ahí que el primer punto de nuestra iniciativa sea una prestación de emergencia económica para las familias que tienen ingresos, es decir, que aun teniendo ingresos, los gastos fijos que tenían se han elevado por la subida de la inflación y por la situación de crisis que estamos atravesando y que no pueden hacer frente. Sí, adelante. Y que no pueden hacer frente a esta subida del precio. Ampliar, que este ayuntamiento se acoja al bono transporte del Gobierno central con la bonificación del 30%, que nos alegramos de que hayan anunciado que así lo van a hacer, pero le pedimos que sean un poquito más ambiciosos y que se llegue hasta el 50% la reducción del billete del transporte público municipal, para así poder ayudar a estas familias, porque la mayoría de las personas que utilizan de forma asidua el transporte público, los autobuses, son familias con rentas medias y rentas bajas. Reforzar las líneas de la MT para poder facilitar, como digo, el uso de este transporte público, la ampliación de las becas comedor, ampliar la oferta que hay por parte de este ayuntamiento actualmente, que se mejoren en la medida de lo posible las ayudas al alquiler, y también a la Junta de Andalucía que amplíe esas becas comedor para poder garantizar que los niños y las niñas que la necesitan puedan acceder a estas becas. Y un refuerzo en los servicios sociales, porque si no tenemos unos servicios sociales robustos, pues en primer lugar no vamos a poder atender con agilidad a las familias que están ya en una situación de vulnerabilidad, pero tampoco vamos a poder atender a estas casuísticas nuevas de familias que, aun teniendo trabajo, pues por la situación actual de crisis se puedan encontrar en que están en el umbral de la vulnerabilidad o que incluso pueden llegar a cruzar esa línea, ¿no?, y convertirse en familias afectadas por la pobreza. Muchas gracias. Señora Losada. Gracias, señor presidente. Bueno, lo hemos estado explicando también en la Comisión de Economía de esta mañana, que la deriva económica es muy preocupante, con la inflación disparada por encima de 2 dígitos, con una crisis de suministros y con una crisis energética con pocos precedentes. Así que, con los tipos de interés también al alza, pues las familias y las empresas están ahogadas. Es verdad, tienen una situación que veníamos arrastrando desde hace ya tiempo y que la invasión de Ucrania por parte de Rusia pues ha terminado de descontrolar. Y esa situación
no se va a arreglar ni con buenas intenciones ni con pancartas contra la OTAN. A ver, piden una prestación de emergencia económica desde aquí, desde el Ayuntamiento. Y ya tenemos la renta mínima de inserción social de la Junta de Andalucía y el ingreso mínimo vital del Gobierno, que, por cierto, le digo que es una maraña de trámites ser capaz de solicitarla y burocráticamente es un lío. De hecho, solamente le llega a la mitad de las personas de las que podrían ser beneficiarias. Incorporan en esta moción solicitud de transporte. Usted misma lo ha dicho y yo, como portavoz de Ciudadanos, quiero destacar el esfuerzo de gestión de la MT durante la pandemia. Imagínense ahora con los combustibles disparados. Bueno, pues a pesar de todo eso, el Gobierno ha tomado una decisión clave para el ahorro de los viajeros y es que además propicia la movilidad sostenible, y es que la MT va a rebajar sus tarifas entre un 30 y un 40% en aplicación de la subvención anunciada por el Gobierno dentro de las denominadas medidas anticrisis. La reducción se aplicará durante el último cuatrimestre del año, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre del 22, en el precio de los abonos y de los títulos multiviaje. Sobre la convocatoria de ayudas de becas a comedor, pues nos parece razonable ampliarlas. No sé si tanto como llegar a duplicarlas, que es lo que piden ustedes, porque al final el papel lo sostiene todo, pero luego hay que hacer números y hay que ver la viabilidad de la propuesta. También de acuerdo con mejorar el funcionamiento del plan de ayudas al alquiler para familias en situación o riesgo de exclusión social, y también a favor de garantizar el comedor infantil por parte de la Junta de Andalucía a toda la población infantil en situación de pobreza. Esto es algo en lo que no puede haber fisuras y en lo que todos estamos o debemos estar de acuerdo. ¿Sería deseable elevar la cuantía de la renta mínima de inserción social? No sé si en estos términos, porque habrá que conocer con detalle un presupuesto autonómico que aún no se ha elaborado para este año, pero sí parece razonable que, dada la deriva inflacionista, pues se pueda actualizar esta prestación. Y sobre el refuerzo de la plantilla de los servicios sociales comunitarios, bueno, pues también siempre nos parece positivo reforzar servicios, tanto en lo municipal como en lo autonómico. Muchas gracias. Parte del Grupo Socialista, señora Rodríguez. Sí, muchas gracias, Susana, de Comisiones Obreras, por su exposición. Pues efectivamente las cifras son espeluznantes, las hemos visto en muchos informes de Cáritas, los mismos informes internos de la OMAU, de la Fundación CIEDE. Bueno, hasta nos llegan a diferenciar por barrios y por distritos en nuestra ciudad, asociando incluso problemas de salud dependiendo de donde vivamos cada uno de nosotros. Si a eso le unimos, como ya hemos comentado, el encarecimiento de los productos más básicos de alimentación, de los suministros básicos y especialmente el problema que tenemos en nuestra ciudad con la vivienda, pues tenemos a muchas personas pasando bastante necesidad en nuestra ciudad e incluso a vecinos y vecinas que tienen que irse de Málaga capital porque no pueden continuar viviendo con el precio que supone hacerlo en Málaga. El Gobierno central, pues ya sabemos que ha desarrollado en varias ocasiones, lo ha ido ampliando, un escudo social, y necesitamos que también el Ayuntamiento de Málaga amplíe e implemente más ayudas para los colectivos en riesgo de exclusión, más ayudas de emergencia y, sobre todo, que saben ustedes que es una de nuestras batallas. De hecho, para pactar los presupuestos de 2021, el acuerdo central fue ampliar la plantilla de trabajadores sociales porque nos encontramos con equipos en los distritos que no dan más de sí, además de tener pocos recursos están exhaustos y ya no pueden más. Por tanto, nos parece una medida muy acertada y, en resumen, son propuestas que de alguna manera ya hemos ido trayendo en repetidas ocasiones y nos parecen muy oportunas y vamos a apoyar la moción. Gracias. Bueno, voy a intentar, a ver, como son muchos puntos, que es complicado, porque algunos quiero explicarle por qué no le voy a votar a otros, sí, si no hay ningún problema, y en otros hacerle una pequeña enmienda, ¿no? Sí, de menos, permítame la crítica constructiva, que agradezco además una moción, y yo creo que estos temas cuanto más hablemos, pues mejor.
Pero, claro, se habla de Junta, se habla de Ayuntamiento y por el Estado. Es verdad que el Gobierno ha sacado un plan anticrisis, pero creo que un plan anticrisis más de huida de votos que realmente preocupado por lo que realmente está pasando, porque para que tener impacto en las medidas hay que tener otro tipo de medidas. ¿Hay que hacer algo? Se mueve, pero posiblemente se puede. Y más en algunos de estos temas que han salido. Por ejemplo, el punto número 1, que el Ayuntamiento de Málaga diseñe, dote presupuestalmente y ponga en marcha una prestación económica de... Pues yo le voy a votar que no. Le voy a votar que no porque ya tenemos el ingreso habitual, tenemos las rentas mínimas, que son los derechos básicos por los que hay que echar, y tenemos ya las ayudas municipales, que están las prestaciones. En lo que va de año, estos primeros 6 meses hemos dado más de 1.300 ayudas, 2,8 millones de euros. O sea, que están en marcha. Pero esas prestaciones van muy individualizadas, no son derechos, van a complementar los derechos básicos que tiene que cubrir teóricamente el ingreso mínimo vital y la renta mínima. Entonces le voy a votar que no porque entiendo que está, y nosotros no podemos convertir una prestación de derecho básico, pero están las prestaciones y está el dinero. Es más, recuerde que, aun no teniendo su voto, los presupuestos de este año nos han dado el mayor presupuesto de la historia al área de derechos sociales, con lo cual yo no puedo en esto decir que no tengamos presupuesto para ejecutar. Al revés, hay que tener capacidad de ejecución más que presupuesto. El punto número 2, la ayuda del Ministerio de Transporte, le voy a votar que sí, porque además he visto el anuncio. Lo único que se lo voy a dejar en el punto en diciembre de 2022. Ya lo del 50%, mire usted, se ha dicho ayer que efectivamente va a ser por encima del 30%, si esa ayuda se mantiene, pero se adjudica del 30-40. Ya decirle a la AMT, a movilidad, cuánto tiene que ser esa ayuda al transporte, bueno, pues efectivamente yo creo que el espíritu coge la subvención, ahora tampoco decirle cuánto, yo creo que el interés está en subir lo máximo posible. No sé si llegarán al final llegar al 40 o al 50, pero va a depender mucho del desarrollo. El 3, ¿qué empresa municipal de transporte reduzca líneas que estén minoradas y recortadas? Es que no hay ninguna línea minorada y recortada. Entonces, yo ahí le tengo que votar que no. Mire usted, el refuerzo que se ha hecho de la MT justamente a raíz del COVID, que no solo se ha mantenido, sino se ha reforzado. O sea, entonces yo creo que es que ahí poco podemos decir. Tiene la mayor plantilla de su historia, la MT. Y el mayor presupuesto. Entonces, no hay... Es más, se han comprado recientemente 8 autobuses y hay 11 en presupuesto este año para comprar. Es decir, que no es solamente el refuerzo de plantilla. Y en plantilla tiene una plantilla... es decir, que yo lo que me traslada la MT y me trasladan es que no, al revés, no existe. Justamente el esfuerzo que se ha hecho durante el COVID se ha mantenido y se mantienen las líneas, con lo cual yo diría que no. El 4 sí, ayuda a becas del comedor sí, pero además... Insisto, además teniendo aquí a Luis Verde, es decir, es que el esfuerzo se hace porque la convocatoria salió por 200.000 euros y cuando llegó las resoluciones y vio tantos niños que hacía falta, no le temblaba el pulso y el señor Luis Verde fue a Economía y sacó 100.000 euros más para que se implementó la convocatoria a 300.000 euros para que no se quedara nadie fuera. Entonces, estoy seguro que de la mano del señor Luis Verde no le falta a ningún niño en ese sentido, sí, que los que se presenten lo van a tener todos. Ya digo, ya casi duplicó el 50% al ver la convocatoria para que nadie se quedara fuera. Eso no lo hacen muchas administraciones sobre la marcha y eso significa mucha gestión, mucho tal y conseguir el objetivo. Y no cubre los niños perones, porque los niños perones lo cubre lo público la Junta. Esta convocatoria cubre a los colegios que no cubre la Junta de Andalucía. Los niños perones todos tienen su comedor al 100%, todos los que vayan al María de la O. Todos los cubren. Pero sí, vamos a votar que sí, porque lo estamos haciendo y yo creo que está bien. Esta medida es una de las mejores que en el último año y creo que es muy acertada por el área de educación. El 5, es que ya lo hemos hablado en muchas mociones, sí, una y otra vez, y todo lo que sea mejorar y además, como siempre, dispuesto a escuchar ideas, todo lo que haga falta en mejorar el plan de ayuda al alquiler, al que seguimos con 400 familias que le estamos pagando el alquiler a día de hoy y necesitamos más ideas, más ayudas, más cómo llegar y muchos más pisos, efectivamente. El 6, mire usted, el informe de garantía, la historia esta de la garantía infantil europea. Esto se aprobó en el Consejo de Europa, si no recuerdo mal, el año pasado, sería en julio del 21, me encantó la propuesta del Consejo de Europa. En España se lo encargaron a UNICEF y hizo el informe, que lo presentó en septiembre. El informe de septiembre de UNICEF, si usted se lo ha leído, que además es maravilloso, y luego la lectura obligada, no habla de comunidad autónoma y ayuntamiento. El informe lo que dice es que el Estado, a través de los diversos ministerios, porque además el informe no solo habla de tema económico, habla de pobreza infantil en todos sus ramos. De hecho, en la alimentación habla sobre el exceso de alimentación, justamente la obesidad infantil, que es lo que preocupa a Europa. Pero sobre todo habla de vivienda, de salud, de educación, de muchísimos temas. Entonces, insta al Ministerio de España a que esto lo haga práctica. Entonces,
por no desvirtuar, que yo creo su interés, lo único que le hago a la propuesta es que instemos al Estado y a la Junta de Andalucía, pero sabiendo que la competencia y que tiene que llevar el plan a cabo no es la comunidad autónoma, es el Estado, y el Estado tendrá que ponerse en las reuniones con las comunidades autónomas los objetivos que tenga que ponerse. Por cierto, muy buen estudio y creo que es muy buen objetivo, viene en línea de conseguir el objetivo a 2030 y, bueno, pues es un refuerzo más. El punto 7, que la Ayuntamiento de la Junta de Andalucía le va a la cuantía de la renta mínima de inserción. Mira, yo le voy a votar que sí, pero lo vamos a dejar ahí. Pero solo le digo una cosa, y tome nota de esto. En Andalucía se benefician ahora mismo 795.000 personas de la renta mínima de inserción, frente al ingreso mínimo, que es solo 357.000. Hay 6 comunidades que han aprovechado el ingreso mínimo vital para bajar la renta mínima de inserción, y no es Andalucía. Y no está Andalucía. Podríamos criticarla. Hay de su partido, del mío, de muchos tal. Pero no está Andalucía. Andalucía no ha aprovechado el ingreso mínimo vital para bajar la renta mínima vital. Es más, ha seguido y lo ha aumentado. Y le vuelvo a decir, tiene el doble usuario que el ingreso mínimo vital. A mí lo que me preocupa es lo que decía la señora Losada, que todavía no hayamos llegado ni al 50% después de 2 años de las personas que lo necesitan con urgencia para afrontar la crisis que antes he comentado y que está. No puede ser. No puede ser, y no es porque haya dinero, el dinero está, el Estado tiene el dinero, lo tiene la Seguridad Social. Es un tema simplemente de la burocracia, de la tramitación y de la manera que hay. Cuando todavía hay casi 400.000 personas en este país que teniendo derecho, es que no es que se la han denegado, es que no la han echado, no hemos llegado a ella. Y ese es el problema, que el ingreso mínimo vital no está llegando a que lo necesite. Que es un problema de todo, no solo del Estado, es un problema de todo. Pero vuelvo a decir, hasta que no solucionemos el ingreso mínimo vital va a ser difícil, todo lo demás van a ser apaños. Entonces, le aprobaría la moción, pero dejándolo, no le voy a decir a la Junta de Andalucía, sino incluso instar a la Junta de Andalucía a elevar la cuantía de la renta mínima de inserción, a donde sea. Yo no voy a decir. Y el punto 8, instar al Ayuntamiento de la Junta de Andalucía a reforzar las plantillas estructurales de servicios sociales comunitarios. Perfecto. Yo, por supuesto, lo vamos a votar y además que una tal. Lo único que el ratio que dice el Consejo Social no es 1,7, es 3. Es 1,3000. Ese es el ratio. Pero bueno, me da igual, estamos por encima, muy por encima, además. Estamos en un ratio casi de 1,9, así que de llegar a 1,3000, pues encantado de tal. Pero no tiene que ver con el número de trabajos sociales, sino el número que hay que cambiar el mapa de trabajo social, el número de UTS, que todavía lo tenemos en 63. Entonces, claro, lo que hay que cambiar es el ratio del mapa para que en cada UTS tenga menos población que atender. Pero encantado de aprobarle esa moción. Siento extenderme, pero es que cuando ustedes están en 8, 10, 12 puntos, créanme que para los grupos es muy complicado poder explicarnos sí o sí no. Gracias. Sí, yo también voy a intentar ser breve, aunque es verdad que estamos hablando de un tema con bastante relevancia. Bueno, señor Pomares, yo iniciaba mi intervención hablando de un espíritu constructivo de la moción y no he entrado en críticas a la gestión de este ayuntamiento. Es más, he dicho que ha dado ayudas y no me he extendido más, porque quería centrarnos ahí, pero me obliga usted a tener que dar algunos datos y a tener que contestarle. Pero me voy a centrar en los puntos, porque creo que es lo importante, y el compromiso que queremos de este ayuntamiento. Y en el punto, número 1, el Gobierno de España puso un escudo social en marcha, ahora ha puesto un plan anticrisis. Está claro que tenemos diferentes opiniones respecto de la eficacia de las medidas que se han tomado, los datos también están ahí, tanto del escudo social y de la aplicación de ese escudo social como del plan anticrisis que ahora se va a poner en marcha, lo vamos a ver también el resultado, donde creo que hay medidas tan importantísimas. Sí, adelante. Como la subida de las pensiones, la gratuidad del transporte público que va a beneficiar a muchísimas familias y demás. Pero voy a intentar resumir. En el punto 1, cuando hablamos de una prestación de emergencia económica, nos estamos refiriendo a aquellas familias que, aún teniendo ingresos, aún no estando en el circuito de derechos sociales de este ayuntamiento, golpeadas por esta subida de precios en la cesta de la compra, en los carburantes, en las necesidades básicas del día a día, se van a ver en una situación complicada. Este ayuntamiento ya puso en marcha una prestación económica de urgencia cuando la crisis del COVID. Pues nos estamos refiriendo a una prestación de esas características de emergencia económica para hacer frente a la inflación que se está viviendo ahora mismo en toda Europa. En este país también y en esta ciudad también. Por lo tanto, yo le pediría que se lo repensara, por lo menos que lo podamos hablar. Sí, adelante, porque es el tercer turno, es que...
podamos hablar más tranquilamente. En cuanto a el resto de puntos, solo decir varias cosas. En el tema de la Junta de Andalucía, 250.000 alumnos en riesgo de pobreza y solo han cubrido las ayudas al 11,2% del alumnado que vive en esta situación. Por lo tanto, no presuman ustedes de esos datos, por favor. Aunque le agradezco el apoyo al punto, pero no presuman de esos datos. Y en cuanto a la renta mínima de inserción, la recortaron ustedes. Creo que no tiene usted los datos correctos, señor Pomares. La Junta de Andalucía recortó en 20 millones en el 2021 la renta mínima de inserción, porque sí que aprovecharon ustedes esa implantación del ingreso mínimo vital, que tiene sus deficiencias, es cierto, que vamos a seguir peleando para que sea mucho más ágil y lleguen a muchas más personas, pero que la aprovecharon para recortar la renta mínima de inserción. Señora Losada. Señora Rodríguez. Sí, yo en principio también me he centrado en la moción, pero dado que usted ha hecho el comentario de que las medidas del plan anticrisis del Gobierno central van más encaminadas a buscar votos que a otra cosa, pues me veo obligada a hacer algún comentario como si le parece que la subida del salario mínimo de 700 a 1.000 euros solo va a buscar votos, la creación del ingreso mínimo vital no sirve para nada y solo va a buscar votos, subir las becas de los mayores de 16 años en 100 euros no sirve para nada, no sé, a lo mejor lo que no sirve para nada es darle beca a gente con rentas mayores de 100.000 euros para que estudien en centros privados. Yo creo que el sentido de la utilidad lo tenemos bastante diferenciado. Y en cuanto a la renta mínima de inserción, de la que usted saca a pecho, que por cierto creamos nosotros, además de haberla recortado en 20 millones, les recuerdo que tiene una lista de espera de aproximadamente 24 o 27 meses. Gracias. Sí, lo único que no se ha pronunciado mis enmiendas para, pues, vale, de acuerdo, solo votaría dos. Señora Rodríguez, estoy tan seguro de que esas medidas son para conseguir votos, tan seguro como que no lo van a conseguir esos votos. Fíjese, tan seguro que medidas van a eso, pero también que van a fracasar y también van a fracasar no solo en la gestión, sino en el objetivo de conseguir votos y la gente en España no va a volver a caer en este tipo de historias. Lo que sí es verdad es que lo que necesitan no son ayudas, es que con su propio sueldo, con sus propias cuestiones, pueda llegar a final de mes. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. No son ayudas, no son prestaciones, son cuestiones de que tu propio sueldo puedas vivir como antes vivía. Y de que ustedes gobiernan, pues la gente no puede vivir igual que vivía antes. Es simplemente esa cuestión, eso es lo que dice la calle. Le agradezco la enmienda, entonces sí, vamos a votar todas. No, pediré votación separada yo del punto 1 y del punto 3. ¿Alguna petición más separada o algo? ¿No? Pues vale. Vamos entonces a votar el punto número 1 y el punto número 3. El resultado de la votación de estos dos acuerdos, 7 votos a favor y 8 votos en contra. Y después ahora votamos el resto de puntos, 2, 4, 5, 6, 7 y 8. En este caso son 15 votos a favor por unanimidad y entiendo que aceptaba la proponente las enmiendas, ¿no?, a los distintos acuerdos. Vale, gracias. Pasamos al punto, ya pasaríamos al punto 5, de nuevo volvemos arriba, la moción que presenta el Grupo Municipal Socialista relativa a la necesidad de lograr la universalidad y gratuidad del servicio de andaluz de teleasistencia. Señora Rodríguez, me imagino, adelante. Trajimos hará 2 o 3 meses otra moción relativa a teleasistencia, en esa ocasión destinada a proteger a los trabajadores, a evitar un despido que finalmente se pudo hacer de 26 trabajadores de la teleasistencia. En definitiva, las personas mayores siempre han estado en el centro de las políticas socialistas, por eso en 2002 surge el Servicio Andaluz de Teleasistencia. De hecho, fuimos la primera comunidad autónoma en España en ponerlo en marcha
y se trataba, en definitiva, de poner la tecnología a disposición de la autonomía y la dignidad de nuestros mayores. En estos 20 años, donde ya dura el servicio, se han ido extendiendo las tareas a las que se hacen cargo. Ya también se amplió al teléfono de violencia intrafamiliar, el teléfono de la discapacidad, a personas aquejadas de Alzheimer, a sus cuidadores, de manera que en la actualidad tiene un 40% más de entradas de llamadas que cuando inició, y todo eso con un 15% menos de la plantilla. Por eso aprovechamos también en esta moción para poner en valor la gran labor que hacen los operadores del servicio de teleasistencia. Sabemos que el coste de este servicio de teleasistencia, que está en torno a 18 euros al mes, en la mayoría de los casos, concretamente en un 67%, está bonificado para los usuarios, personas mayores de 80 años que viven solas, etcétera, y hay una serie de tramos. La cuestión es que hay un 33% de personas usuarias del servicio de teleasistencia que tiene que hacer frente a esos pagos, que a lo mejor no nos parece una cantidad elevada, pero que, habida cuenta, como hemos comentado en la moción anterior, por la situación tan dramática que hay en muchas ocasiones de exclusión social, de la subida de los suministros básicos, etcétera, hace muy cuesta arriba que esa cantidad económica se pueda afrontar. Por eso lo que pedimos básicamente es que el servicio de teleasistencia sea 100% gratuito, sea financiado en su totalidad por la Junta de Andalucía para mayores de 65 años y personas en situación de dependencia. Reconocer encarecidamente el gran trabajo que han hecho en estos 20 años y que se trasladen todos estos acuerdos al al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Señora Losada. Gracias, señor presidente. Bueno, pues por supuesto, desde Ciudadanos reconocer también la labor de los equipos y empleados del servicio de teleasistencia, un instrumento clave para atender a personas mayores y en situación de dependencia, un botón que te puede dar la vida y que mi propia abuela, con 90 años, lleva colgado siempre en el cuello. Y desde luego, bueno, pues como no hay que ser conformistas y lo que hay que hacer siempre es aspirar a mejorarlo y a consolidarlo, pues efectivamente creemos que paulatinamente debe ser gratuito para mayores de 65 años y personas en especial situación de vulnerabilidad. Y de hecho así lo llevábamos en nuestro programa electoral. Además, en estos días, con las sucesivas olas de calor y en estos años de pandemia, pues es cuando esta atención aún cobra más sentido, si cabe. En los últimos meses, Ciudadanos, en sus responsabilidades de gestión en la Junta de Andalucía, aumentó en 30 de las incorporaciones para el Servicio Andaluz de Teleasistencia en la central de la provincia de Málaga. Y este servicio de teleasistencia de la Junta de Andalucía, que acaba de cumplir 20 años atendiendo y 20 años acompañando a personas mayores, personas en situación de dependencia, con discapacidad, ahora ronda los 250.000 usuarios en nuestra comunidad. Otro medidor de la importancia de este servicio es que cada día tiene una media de 14.365 llamadas en toda Andalucía, y de esas llamadas las personas usuarias realizan al SAT pulsando el botón de su dispositivo de teleasistencia. Una parte muy importante se producen pues solamente por motivo de conversación y compañía, el 30%. De ahí, como digo, que sea un eje fundamental esta prestación para paliar situaciones no solo de urgencia, sino también de soledad y de aislamiento. Y también destacar que las llamadas por motivo de emergencias u otras demandas de servicios y salud son el 28%, con lo cual también cumple holgadamente esta función. Muchas gracias. Adelante. Sí, desde nuestro grupo municipal también vamos a apoyar esta iniciativa porque bien es cierto que el servicio de teleasistencia lleva prestando 20 años el servicio y apoyando a las personas mayores, dependientes y personas con discapacidad en Andalucía. Entendemos que debe reforzarse la plantilla por la excepcional labor que están haciendo. Estamos ahora en unas condiciones de más vulnerabilidad que antes.
después de los 2 años de pandemia, las personas mayores se sienten más solas, también más angustiadas, más preocupadas y también porque es lógico que si esta plantilla ha asumido nuevas funciones, como puede ser atender a las llamadas líneas sociales, que comprenden el teléfono de violencia intrafamiliar, teléfono de la discapacidad, teléfono de la infancia, teléfono del mayor, pues sea incrementada la plantilla, porque esto ha provocado un incremento en el número de llamadas o de atenciones. En consecuencia, también se han prolongado los tiempos de espera en la llamada. Como lo que queremos es lo mejor para las personas más vulnerables, entendemos que esta iniciativa es necesaria porque estas personas garantizan una asistencia adecuada, una protección a los más débiles, los más desprotegidos, como he dicho antes, como son las personas mayores, los ancianos y ancianas que viven solos. Afortunadamente, cada día la esperanza de vida es mayor, por tanto, son mayores las personas, es mayor el número de personas mayores que viven solas. Así que, pues nada, esperemos que se inste a la Junta de Andalucía a cubrir las necesidades de la plantilla del servicio de teleasistencia. Bueno, pues por nuestra parte vamos a votar que sí en la moción. Yo lo único que pediría, porque efectivamente entiendo que planteen ustedes la teleasistencia gratuita. Bueno, no entiendo que la pidan ahora, lo podrían haber hecho, pero bueno, no voy a entrar al pasado, podrían haberlo hecho en su momento, no lo han hecho ahora. Yo creo que si no es que tendremos que entrar, si decimos que sí tenemos que tener en todo, 100% gratuidad de toda la dependencia, y el sistema sería ahora mismo inviable. Es cierto que los tramos que se ponen yo creo que están bien, es decir, las 18.000, casi 19.000 personas que lo reciben en Málaga, la mayoría efectivamente no paga la teleasistencia, el 68% no tiene coste, hay un 11% que pagan el tramo de los 3,60 y el 22% que pagan el otro tramo de los 10,80. Es decir, que la mayoría no paga o paga los 3 y pico, es decir, y solo un 22% sí pagan los 10,80, que al final son ¿verdad? Mayores de 65, pero que su pensión, vamos a decirlo de media, supera el 75% del IMPREN. Es decir, que no estamos hablando de 10 euros, que si le hacemos pagar el bonobús también, fijaos, en un tramo una cuota proporcional, lo mismo. Es decir, yo creo que en ese equilibrio de renta, no todos los mayores tienen las mismas pensiones. Y yo creo que la gratuidad que tiene en la mayoría de los casos está muy bien, la teleasistencia para aquella por debajo del 75% del IPREN y el 11% que pagan 3 y pico. Pero aún así, en el ánimo de ir bajando, pues igual sí que decíamos antes de subir las pensiones, en el ánimo de bajar los costes de cualquier servicio, yo lo que planteo con el punto 1, simplemente pues pongamos una enmienda que sería instar a la Junta de Andalucía a que estudie la posibilidad de disminuir progresivamente la cuota del Servicio Andaluz de la Asistencia. Es decir, no decirle ya la gratuidad, sino que vaya a esa gratuidad poco a poco, ¿no? Es decir, que estudie esa posibilidad de disminuir progresivamente, porque además, al final es un 22%, fíjate lo que queda prácticamente por pagar. O sea, que al final el esfuerzo económico no es tanto para beneficiar casi al 100%, ¿no? Yo creo que lo podemos lograr en pocos años, pero simplemente por no ponerle, por hacerlo progresivamente, porque ahora mismo está bien. Y el punto 2, sí, por supuesto, el reconocimiento a los trabajadores, ya lo hizo la otra moción, además muy bien traída, yo creo que es así, hay que tener ese reconocimiento a ese servicio tan bonito. Falta el paso de calidad, ¿no? Que ahora de esto pasemos a que se vea. Estamos realizando, aprovecho, yo lo presentamos al Ayuntamiento, una prueba de ensayo con una ayuda a domicilio, con algo muy parecido a teleasistencia, para decir que los mayores pueden interactuar a través de la propia televisión, de alguna manera a verse. Entonces, no es tan costo el tema, y yo creo que ahí tiene que girar de la asistencia a que ya incluso de hablar podamos ver, con lo cual para el trabajador de la asistencia también es una garantía de control, imaginaros, maravillosa. Ya no estamos tan lejos, esto que era soñado hace 15 o 20 años, ya no está tan lejos que podamos llegar a ese nivel. Señora Rodríguez. Sí, le aceptamos la enmienda. ¿Es necesario un segundo turno de intervención por parte de alguna parte, un grupo? ¿Podemos pasar a votarla? ¿Votamos? Aprobada con 15 votos a favor.
Y pasaríamos a la moción número 6, que es moción que presenta el Grupo Municipal Socialista relativa a la construcción de piscinas municipales abiertas y recreativas en la ciudad de Málaga. Señora Ramos, señora Macías. Ah, no, el Grupo Socialista, ¿no? Perdón, el Grupo Social. Sí, perdona, es que estaba todavía con el grupo. Señor Orellana, adelante. Buenos días. Málaga no es una ciudad de piscinas municipales. Un buen chapuzón en pleno verano puede ser el mayor de los lujos. Y es que Málaga sufre un déficit de piscinas municipales abiertas y recreativas. Málaga, con una población de casi 600.000 habitantes y veranos casi eternos, con sus días de terral incluidos, que invitan a trasladarse al filo de una piscina, sin embargo, no es precisamente posible porque la mayoría no vivimos en una vivienda o en una comunidad con piscina y no hay alternativas públicas a precios asequibles, exceptuando la del Colmenarejo, en Campanillas. No existen piscinas públicas descubiertas destinadas al baño recreativo en nuestra ciudad, lo que supone una carencia histórica, ya que, aunque contamos con piscinas en distintos centros deportivos, como el Torcal, en el Guadalhorce, en Segalerba, en Trinidad, estas están destinadas más al deporte que al ocio recreativo. Y además su acceso se hace mediante el abono de la cuota mensual, con lo cual tampoco es muy asequible. Este servicio de piscinas descubiertas con fines de ocio y recreativo fue planteado y abandonado, pese a ser un servicio muy demandado. Hay que remontarse al 2008, año en el que el Ayuntamiento presentaba un plan de la creación de una red de instalaciones acuáticas en la capital, con un desembolso de unos 78 millones de euros. Pero a día de hoy poco queda de este proyecto y las piscinas con las que se pudieron construir en aquel momento han acabado en manos de centros privados, como hemos dicho antes, más con fin deportivo que recreativo. Esto es una falta de planteamiento que deja a nuestra ciudad una vez más con las carencias que no deberíamos tener en nuestra ciudad. Queda claro lo complicado que resulta darse un chapuzón en una piscina pública y, bueno, yo quiero poner el ejemplo de que Valencia al menos cuenta con 7 piscinas públicas, que Barcelona cuenta con 15 y que por todo lo anterior les solicitamos establecer un plan de inversión para ejecutar los proyectos de construcción de piscinas abiertas y recreativas demandadas en un plazo no superior a 5 años, dotándolo con una partida económica suficiente en los presupuestos de cada año y estudiar la posibilidad de establecer horarios de baño libre, no exclusivo para socios, en aquellos centros deportivos que cuenten con piscinas mientras se lleva a cabo la construcción de las piscinas abiertas y recreativas demandadas. Gracias. Por parte de señora Ramos. Ella intervendrá como equipo de gobierno. Pues desde Unidas Podemos apoyamos, como no puede ser menos, esta iniciativa. Este servicio nos remontamos al año 2008, en el que el Ayuntamiento presentaba un ambicioso plan de inversiones para crear una amplia red de instalaciones acuáticas en la capital, con un desembolso estipulado más o menos de 78 millones de euros. Nunca más se supo. La promesa fue que que contar en Málaga con 20 piscinas en el año 2011, a finales de 2011. Nunca más se supo, y nunca más se supo tampoco de la piscina del Puerto de la Torre, en la que nos pasamos toda una legislatura, de 2015 a 2019, pidiendo la apertura de esta piscina y promesa. Yo creo que cada 3 meses traíamos una moción en la que el equipo de gobierno se comprometía a que de inmediato estaría abierta. Bien, estamos ya en 2023, esta piscina se cerró en 2015, tampoco nunca más se supo. Es necesaria esta red de piscinas al aire libre. ¿Por qué? Pues porque el equipo de gobierno del Partido Popular ha ido privatizando todas las piscinas que había en las instalaciones deportivas de los barrios, con lo cual no hay una gestión pública y los distintos distritos no tienen piscinas al aire libre. Ahora mismo las personas que desean darse un baño y no quieren ir a la playa y no cuentan con recursos para tener una piscina privada, bien en su domicilio o bien en su urbanización, pues no pueden hacerlo, Málaga, yo creo que de las pocas capitales que no tiene piscina pública
al aire libre, al servicio de la ciudadanía, que sí que tenemos unas playas estupendas. Yo no estoy en la... han visto ustedes estos días la guerra del Twitter, ¿no? Que si las playas de Cádiz, que si las de Málaga. Nosotros opinamos que tenemos unas playas excelentes, que las podemos utilizar, pero también que hay personas que bien por la edad que tienen, por las posibilidades o porque no les guste la playa, pues desean darse un baño en una piscina, y con el cambio climático, las olas de calor, personas mayores que igual pueden estar a punto de un golpe de calor y un chapuzón en la piscina puede hacer que no le llegue. La dificultad también para pagar la electricidad, todo ello influye. Si tú no puedes poner el aire acondicionado en tu casa, tienes posibilidades de trasladarte a la playa, un buen chapuzón en una piscina pública estaría muy bien, y eso tiene que ser el ayuntamiento el encargado de hacer una red de piscinas municipales al aire libre para uso y disfrute de la ciudadanía malagueña. Señora Losada. Gracias, señor presidente. Bueno, vamos a ver. A la pregunta de ¿quiere usted una piscina? Yo creo que todo el mundo respondería que sí, lógicamente. No, pero está claro que son equipamientos que requieren una inversión y que luego requieren un mantenimiento. Y no voy a entrar ni siquiera en el agua en época de sequía. No voy a entrar por ahí, pero sí que saben ustedes que los presupuestos no son infinitos, máxime en los tiempos económicos que se avecinan, y que, a pesar de todo, en Málaga hay un número razonable de piscinas y habrá que ir estudiando incorporar nuevas. Ya las hay programadas, tanto en su vertiente deportiva como lúdica. Tenemos un déficit de infraestructuras deportivas al que hay que ir respondiendo. Lo que no pueden hacer es disparar con pólvora del rey y venir ustedes a cada pleno con una lista infinita, porque gobernar es priorizar y es ir programando actuaciones. Pedir es muy fácil, la carta a los Reyes Magos. Proponemos, no obstante, en aras de llegar a un acuerdo, la enmienda de que incorporen ustedes el término estudiar, porque saben que yo he reconocido que se necesitan infraestructuras deportivas y que van a ir saliendo adelante poco a poco. Para poder sacar adelante el punto primero, si me aceptan estudiar, les votamos que sí. Con respecto al punto segundo, saben ustedes de sobra que las piscinas de los centros deportivos forman parte de concesiones y que nosotros no podemos disponer de ellas para cuestiones que trasciendan lo que se ha recogido en el pliego. Eso lo saben. Y también voy a recordar una vez más, porque la palabra privatizar suena a que con suelo público se le da a una empresa algo para que se lo vendan a los ciudadanos a un coste más elevado. Y esto no es así. Es gestión indirecta. De modo que el concesionario tiene que ofrecer exactamente los mismos precios en sus instalaciones que si el ayuntamiento de forma directa estuviera ofreciendo ese servicio. Por lo tanto, los ciudadanos no se ven para nada afectados que un centro se lleve de forma directa o de forma indirecta. De hecho, si ustedes se pasan por instalaciones como Forus, como Valesport, verán unas instalaciones magníficas a las mismas condiciones económicas que las instalaciones que forman parte directamente del área de deporte. Muchas gracias. Adelante. Señora Losada, no sabremos qué vamos a hacer sin usted cuando deje usted el área de deporte. Esperemos que no sea así, tengamos suerte de continuar con su compromiso con el deporte. Lamentablemente tenemos que decir que el camino recorrido hasta aquí, en esta ciudad, el peso mayor recae sobre el Partido Popular y que el Partido Popular nos ha traído a una situación en la que Málaga lamentablemente no se encuentra a la altura. Y si traemos aquí mociones una y otra vez con una lista enorme de infraestructuras es porque Málaga no se encuentra a la altura. Yo no es por hablarles de todos los pueblos que rodean a Málaga que tienen piscinas. Yo ya le he puesto ejemplos de ciudades a las que estamos a la altura, o deberíamos estarlo. Valencia y Barcelona, que por cierto también tiene playas, por si viene alguien con el argumento de que es que Málaga tiene playas y no necesitamos piscinas. Por necesitar básicamente, pues se pueden necesitar muchas otras cosas, vivienda pero es que es verdad que los malagueños quieren vivir en una ciudad que sea agradable, en la que sea agradable vivir. Y el hecho de que tenemos unos meses de verano muy largos, podemos decir desde mayo hasta septiembre, ambos incluidos, en los que se podría disfrutar de la piscina, del tiempo libre,
y Málaga no tiene en cuenta con alternativas, y es lamentable que haya ese déficit de infraestructura. Yo le acepto la enmienda que me hacen con respecto a estudiar, pero tenemos al alcance de nuestras manos, por ejemplo, la instalación del limonero, que está cerrada, infrautilizada, deteriorándose, que podría servir precisamente para este fin, con una adaptación que, bueno, ya no sé qué valor tendría, pero le animo a que nos informen lo antes posible de cuáles son las opciones de piscinas recreativas que tienen planteadas y, por ejemplo, también nos gustaría, hablando de la... Señora Llana, que el tercer turno ya, por favor. Solo una pregunta más, saber cuánto cobra un abono en instalaciones públicas gestionadas directamente por el ayuntamiento y cuál es el abono que paga un ciudadano en una concesión. Muchas gracias. Sí, señora, por parte de vosotros. Señora Ramos, ¿va a intervenir? ¿No hace falta? Sí, por aclarar, empezando por el final, respecto a lo de los precios, lo que se hace es que cuando se va a sacar adelante una concesión o una instalación deportiva en gestión indirecta, se le pregunta a los técnicos del área de deporte que hagan un estudio económico de en cuánto habría que dar ese servicio. Y son los técnicos del área de deportes del Ayuntamiento de Málaga los que ponen los precios a los que esa instalación tiene que sacar adelante sus abonos y no pueden superar los precios municipales. O sea, dicho de otra manera, somos nosotros los que le ponemos los precios a los concesionarios, el propio ayuntamiento. En segundo lugar, respecto a la piscina de los limoneros, efectivamente era una infraestructura que tenía un deterioro notable y que el concesionario anterior no lo estaba sacando adelante con las condiciones deportivas y óptimas que desde el área se consideraba, y fue el propio el propio concejal del distrito el que nos avisó que los ciudadanos no estaban de acuerdo con cómo se estaba gestionando. Sí. Fue súper rápida la actuación, a nosotros se nos requirió por parte del área de deportes que si estábamos de acuerdo en que esa infraestructura adolecía de carencias, hicimos un informe lo más rápido que pusimos, ya digo, a instancias del concejal de Puerto de la Torre, y en el informe de cómo tiene que volver a salir esa instalación a concesión, a gestión, se puso que hay que mantener la piscina. Precisamente por eso que usted hablaba de que no hay piscinas, y fue una de las condiciones que se puso, que el vaso de la piscina estaba en condiciones recuperables y que, dada la carencia de piscinas en esa zona y en Málaga en general, el concesionario tiene que tener esa piscina nuevamente en condiciones. Vale. En el ánimo de no intervenir, pero también aclarar, si no, la gente que nos siga puede quedar un poco con falta de información. Es decir, justamente las concesiones, durante todo el año lo que está lleno justamente son de niños pequeños y personas mayores. Quiere decir que las cuotas hay adaptación, y el área de deporte lo hace así, en cada concesión, para que haya deporte accesible para personas discapacitadas, para personas mayores, para niños. Y está lleno de padres con niños que enseñan a sus hijos a nadar, con lo cual da esa seguridad, las personas mayores que hacen un ejercicio buenísimo, y las personas. Y durante el verano sigue habiendo esas cuestiones, ¿verdad? Que a lo mejor no hay para... Incluso en algunas concesiones puede ir hasta un día suelto, siempre que te emiten socios y cuestiones. Y recuerdo que Inacua, por ejemplo, tiene una piscina externa abierta, también una piscina externa, pero no son abiertas, pero es para los cuotas. Quiere decir que hay ciertas posibilidades, pero es para hacer deporte y un deporte yo creo que vigilado y un deporte adaptado, no es una piscina recreativa, y espero que no lo sean nunca, piscina recreativa. Solo decir que la de Puerto de la Torre se está ejecutando el modificado para poder abrirla a finales de este año, principios del que viene. Buena noticia. Aún así, ha aceptado la enmienda, ¿no?, del punto 1, ¿no? Punto 1 es, perdón, y el punto 2, entonces usted pide votación separada del punto 2. Hacemos. Vamos a pedir. Entonces vamos a votar primero el punto 1 y después el punto 2. El punto 1. El acuerdo primero, que con enmienda queda aprobado por unanimidad. Y ahora pasamos a votar el punto 2. Y el punto 2 serían 7 votos a favor y 8 votos en contra. Vamos a pasar a la última moción del día, moción número 8, moción que presenta el Grupo Municipal de Unidas Podemos en Málaga relativa a la atención digna en la sanidad pública. Señora Ramos.
Sí, pues es una moción que traemos porque la situación en la sanidad andaluza y malagueña ya no puede más. Y no puede más, decimos, porque llueve sobre mojado. Cada año traemos la denuncia del cierre de camas en verano y del cierre de centros de salud. De los 26 centros de salud en nuestra ciudad, solo permanecen 6 abiertos por la tarde, que son Puerta Blanca, Cruz de Humilladero, El Palo, La Roca, Teatino y Churriana. A ello se le une la disminución de camas, las camas que se cierran en todos los hospitales de nuestra ciudad y también en las consultas externas. Tenemos datos, concretamente en el Hospital Clínico se han reducido las pruebas diagnósticas en el verano. En el Hospital de Guadalhorce se ha cerrado la planta de traumatología por completo y en cuanto a las consultas externas en el Hospital Clínico Universitario disminuye un 50% las consultas de urología, digestivo, neurología, neurofisiología y otorrino. Disminuyen en un 25% las consultas de medicina interna, de infecciosos, de neumología, endocrino, ginecología, cirugía, oftalmología, endoscopia, etcétera. Y ya no hay ninguna actividad en todo el mes de agosto en la consulta de cardiología, angiología, cirugía vascular y rehabilitación cardiorrespiratoria. Estos índices que le estamos dando, además se los ha facilitado el Hospital Virgen de la Victoria, a la sección sindical de comisiones obreras. Tenemos aquí los datos, no nos estamos inventando nada y solo le pedimos a la Junta de Andalucía y a este ayuntamiento un compromiso con la ciudadanía malagueña que está sufriendo las consecuencias del COVID. Si a esto le anotamos el aumento en las listas de espera por otra patología y la séptima ola de COVID, en la que hay muchas personas ingresadas, algunas en la UCI, nos deja la sanidad malagueña tiritando en la puerta de entrada al servicio de salud, que es la atención primaria. También está tiritando, no se ha contratado un número suficiente de médicos de familia, de enfermería, de celadores, de administrativos, etcétera. Si también le unimos situación de pandemia, post-COVID, situación también de listas de espera de otra patología y le unimos la población flotante que en nuestra ciudad aumenta alarmantemente gracias al turismo, aumenta de una forma considerable. Sí, para terminar. Tenemos una situación en la que la Administración andaluza debe velar por contratar más personal y no cerrar camas en nuestros hospitales públicos, porque, oído, todas las habitaciones y todas las camas y todo lo que la pública nos oferta se están derivando a la privada. Con lo cual, desde nuestro grupo municipal siempre nos hemos opuesto y siempre nos vamos a oponer a estas prácticas. Debemos fortalecer la atención sanitaria pública, sobre todo en esta situación, como hemos dicho, de aumento de población y de aumento de enfermedades. Señora Losada. Bueno, vamos a ver. Siempre nos acusan a los liberales de querer privatizar. Y porque creemos en que lo público y lo privado junto no es que sume, es que multiplica. Pero en este caso, de verdad que creo que los grandes responsables de la mayor privatización de la sanidad ha sido el Partido Socialista. Y me voy a explicar. Cuando uno va deteriorando la sanidad, cuando uno eleva insoportablemente las listas de espera, cuando el personal sanitario llega a acumular contratos por horas, cuando hay retraso en la concesión de citas, de especialidades, pues al final lo que hacen los ciudadanos es acudir a la sanidad privada y sacarse un seguro para poder atender esa necesidad que es primaria. Y de verdad que creo que nadie como Griñán y Susana Díaz hicieron tantísimo porque mejorara la sanidad privada en deterioro de la pública, de verdad que nadie.
Esa situación efectivamente se ha encontrado con algo que era inesperado, que era una pandemia, y a las carencias anteriores, en la situación anterior, se ha unido esta pandemia a la que ha habido que dar respuesta. Y el resultado es que la atención primaria presenta una situación de crisis estructural y esta, a su vez, es pues la clave o la llave. Primero tienes que ir a la sanidad primaria para que te den una cita para las especialidades, con lo cual tampoco se consigue una cita para las especialidades, que también pues arrastran serios problemas. En verano, pues la situación todavía empeora porque hay pocos centros de salud abiertos por las tardes y falta de personal. Y suerte que la séptima ola no parece que esté sobrecargando llamativamente los hospitales. ¿Que hay que mejorar y que está claro que hay que mejorar y volcarse en la sanidad pública? Bueno, pues por supuesto. Le voy a apoyar esta moción si me acepta una enmienda en el punto primero, y es la siguiente. Instar a la Junta de Andalucía a que se adopten las medidas oportunas para la mejora de la atención primaria y hospitalaria. Continuar con la reducción de las listas de espera, porque se ha hecho un gran esfuerzo en este sentido, y la mejora de la sanidad pública en nuestra ciudad, con el consiguiente aumento de plantilla en caso de necesitarse. Por parte del Grupo Socialista, señora Rodríguez. Sí, bueno, esta moción yo creo que hace ya muchos meses que raro es el pleno o la comisión donde no tratamos el deterioro tremendo que está sufriendo en los últimos tiempos nuestra sanidad pública. Ya hemos hablado muchas veces del despido de 8.000 sanitarios en la comunidad autónoma andaluza, que acabaron yéndose a otras comunidades como Cataluña, las interminables listas de espera en diferentes especialidades o para operaciones, las 2 semanas con suerte para que te vea tu médica de familia, el cierre de urgencia en el civil, el cierre de la maternidad del clínico, los profesionales saturados, etcétera, ¿no? Todo eso va en la línea que decía la señora Losada, lo que pasa es que se ha equivocado de fecha. Eso ha pasado recientemente. De hecho, las pólizas privadas en la ciudad de Málaga se han elevado de una manera exponencial en los últimos 3 años. Entonces, yo estoy de acuerdo con su discurso, pero no con la temporalización que usted hace, ¿no? De hecho, Málaga es la primera provincia de Andalucía con más pólizas privadas y ya el 27% de malagueños ha suscrito una póliza privada ante la desesperación de que tu médica de familia no te vea o de una lista de espera de años para cualquier especialidad. Aprovecho, lógicamente, para poner en valor la aprobación que se hizo recientemente en el Consejo de Ministros por parte del Gobierno central de la mayor estabilización de sanitarios de la historia del Sistema Nacional de Seguridad, haciendo fijo a 67.300 sanitarios. Eso es lo que necesitamos y no el desvío de fondos públicos a la sanidad privada. Pues yo con el ánimo, porque hay muchas cuestiones que realmente están bien reflejadas y que además lo dice la propia calle, con lo cual si atiende la enmienda la señora Losada primero en el ánimo de ser constructivo, yo también le votaría a favor. Yo lo único que, no contradiciéndole en aquello que llevan razón, lo que sí me gusta un poco justificar. Es verdad que hay falta de personal, es verdad que el personal tiene que descansar y que, claro, todo eso se produce en verano. Pero no es verdad que existen camas cerradas, eso no es verdad. No hay camas cerradas, es que eso no es así. Entonces, y que la falta de personal no se va a mejorar con el verano. Tiene que ver con medidas que yo creo que tenemos que poner no solo la Junta, sino todo. Es decir, que lo estamos viendo en la universidad, no puede ser el MIR con ese número de plazas. No puede ser que para acceder a la facultad, con la demanda de empleo que existe no solo en la comunidad andaluza, entonces la salud en toda España, no hayamos aumentado el ratio de personal en las facultades de salud. No se entiende. Que son medidas, necesitamos más personal, pero sí que hay que conseguirlo. Entonces, todas esas medidas hay que ponerlas en marcha porque si no sería difícil. Y señora Rodríguez, sí, la señora Losada sí lleva razón. Sí lleva razón, hay que buscar fecha. Estas son las inversiones realizadas por el SAS en la provincia de Málaga. Y aquí tiene usted el periodo, hasta que bueno el Partido Socialista, y el periodo 400% más de inversión del SAS, 400% más de inversión del SAS, que son números, invertidos en esta legislatura. Esto solo no, esta es la realidad. Esta es la realidad de su inversión en el SAS, que nos dejaron
Es la última provincia de camas por habitante y con el retraso mayor en tema de operaciones. Se ha reducido en 8 meses ya. En 8 meses la lista de espera para operaciones. Que sigue siendo alta, por supuesto, si no, hay que seguir. Pero se ha reducido cuando usted gobernaba en 8 meses. Y hemos dejado ser la última provincia en cama. Y mire usted la inversión, 400%, porque éramos la última provincia en inversión. Ya no hablo de sino el agravio a Málaga provincia por el ratio población. Entonces, eso es la realidad. Entonces, bienvenida, súmanse a la propuesta de Unidas Podemos de mejorar la sanidad, que pudieron ustedes hacerlo y no lo hicieron, y ha tenido que venir el Gobierno del Cambio y hacerlo. ¿Que queda mucho? Por supuesto. Y nos unimos a su moción en muchas de las propuestas que ustedes lanzan. Adelante, señora Ramos. Agradezco el apoyo a la moción, acepto la enmienda. En cuanto a las camas cerradas, es cierto que las hay. Tengo aquí un documento firmado por la Dirección de Enfermería del Hospital Virgen de la Victoria, 28 de junio del 2022, que se lo ofreció a la sección sindical de Comisiones Obreras, como he dicho antes, firmado Dirección de Enfermería. Planta quinto a la 2 permanece sin uso hasta el 30 de septiembre, 14 camas. En la 6, B2, no tendrá actividad entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, 36 camas. En la 3B2 no tendrá actividad en agosto, 26 camas. 4A2 no tendrá actividad en segunda quincena de agosto, 36 camas. Esta suma hace un total de 112 camas en el clínico. Del regional también tenemos datos y están a la disposición y se lo puedo pasar ahora a la mesa. Son datos, son cierres de camas que evidentemente se han venido produciendo todos los veranos lo hemos denunciado y especialmente después de la crisis del COVID y con la pospandemia del resto de enfermedades que se vieron a lo mejor en un segundo plano. ¿Por qué se veían en un segundo plano? Porque el sistema de salud se bunkerizó, había personas que no tenían cita con los especialistas y se han encontrado con un cáncer ya en el avanzado estado y precisamente por no tener acceso a estas primeras pruebas diagnósticas. Por tanto, es un hecho que se están cerrando camas y que en Málaga no se deberían cerrar. Por lo que he dicho antes, población flotante que tenemos con el turismo y por las razones que hemos dicho de la segunda pandemia post-COVID, que son las otras enfermedades que han quedado en cierto modo con el COVID, han quedado como en un segundo plano, pero que están ahí y hay que atenderla. Entonces, a lo mejor no es de recibo cerrar plantas de angiología, de cirugía vascular, porque es muy peligroso. Señora Losada, ¿alguna intervención más? Muy breve. Hay una imagen muy gráfica, que es la avenida Imperio Argentina. ¿Cuándo llegó el Hospital Quirón a Málaga? En 2009. El Hospital Quirón ahora mismo es el dueño de la calle Imperio Argentina. Se ha ido duplicando, triplicando. ¿Saben qué porcentaje de malagueños tienen una póliza privada? Un 30%. Así que hay cosas que se caen por su propio peso y es debido al deterioro que ustedes dejaron en la sanidad pública, los malagueños se vieron obligados a contratar una póliza privada. Y eso no quita para que todavía haya que seguir haciendo mejoras, muchísimas, sobre todo por una cosa, porque es que objeto de necesitar la sanidad pública somos todos. Y a todos nos interesa que la sanidad pública vaya bien, pero no nieguen la mayor, por favor. Por orden, señora Ramos, no entramos. Señora Rodríguez, adelante. Me alegro de que la señora Losada me dé la razón, porque ese aumento exponencial de las pólizas privadas se han producido justo en la última legislatura. Ahí es cuando se ha producido el aumento de pólizas privadas, que se ha pasado de un 17% a un 27%. Y eso es así, son los datos. Y cuando el señor Pomares habla de aumento de inversión, que se lo digan a las 5 mujeres que ya han parido en un aparcamiento o por el camino porque no han llegado a la maternidad del materno, que es la única que queda después del cierre del clínico. Que se lo digan a las personas a las que tardan 3 y 4 semanas en verla su médica de familia, con suerte, y que cuando te ve te dice que si te deriva a una especialidad, la lista de espera es de 1 año. El papel y el argumentario todo lo resiste, el resto no. Y si usted no es consciente de esto, es que no usa la sanidad pública.
La utilizo, y la utiliza también toda la gente que en las últimas elecciones han votado al Partido Popular. Si todo estuviera tan mal, señora Rodríguez, no tendríamos los resultados que hemos tenido. Entonces, dejen ya esta campaña de desprestigiar a la salud, porque no les va a llevar a ninguna parte, porque efectivamente la salud hay mucho que mejorar. Pero es que dejen de desprestigiarle, porque la gente ya no se cree ya eso. Mira, ustedes pedían que por favor se llegara al 7% del Producto Interior Bruto, ¿de acuerdo?, en la inversión en salud. Lo pedían en la campaña. ¿Saben cuánto estamos? En el 7,5. Es que ni saben cuánto es el presupuesto de salud. En el 7,5. Y están pidiendo usted el 7. Entonces, que se cae por su propio peso. Y efectivamente se retrasa mucho, señora Ramos. O sea, lo que hace es que se retrasa efectivamente los profesionales por falta de profesionales, y le doy la razón, se retrasa todas las posibles operaciones y por eso sobran camas mucho a septiembre y octubre. Pero lo que hay que mandar un mensaje es que cualquier persona que tiene una emergencia va a tener cama. Otra cosa que le posponen los propios profesionales, y eso lo sabemos todos, a septiembre y octubre, todo lo que son las programaciones que usted ya sabe el programa, además usted del ramo y lo sabe perfectamente, nunca mejor dicho. Pero no mandemos un mensaje, con esto quiero decir que no mandemos un mensaje que parece que en Málaga, no te digo yo en el resto de sitios, pero que en Málaga llega una urgencia y no te van a dar planta porque no tenga cama. Otra cosa es que no se aproveche el verano para quitar más gente de la lista de espera. En eso estoy totalmente de acuerdo y además se lo reconozco, eso no hay ningún problema porque es cierto. Pasamos entonces a votar. Se ha aceptado la enmienda de la señora Losada, ¿no?, que es al punto 1, entonces podemos votarla en conjunto la moción. Aprobado por 14 votos a favor. ¿Alguna cuestión, ruego, pregunta? ¿Al necesario? Bueno, pues deseándole la mejoría al señor Quero, que pacientemente ha aguantado las 2 comisiones desde casa y sin perder ni un punto la atención, que eso hay que decirlo públicamente, se le agradece. Damos por concluida la sesión.